Saludamos al biólogo Juan Pablo Martínez, coordinador zonal 6 de la CENESID. Biólogo Martínez, bienvenido. Cuéntenos cómo se está dando este nuevo proceso de admisión, que sería el último con estas características en las universidades ecuatorianas. Muy buenos días, Gustavo, y gracias por el espacio. Sí, nos encontramos inmersos en el último test Transformar. Recordemos que desde el primer periodo académico del año 2023 serán las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, quienes determinen los mecanismos para el acceso. Este test Transformar se rendirá por última vez el día 2 de septiembre. Esta es una fecha que han estado esperando ansiosamente las personas, y tenemos otras fechas importantes antes del día 2, del día 26 al 28. Las personas pueden ingresar en la página web de CENESID y validar sus credenciales. Esto les permitirá verificar que su usuario, su contraseña son correctos, ahí que su correo electrónico también está correctamente registrado. Recibirán un código de verificación con el que podrán estar seguros ya de cómo van a poder rendir el test. Y el día 29 vamos a tener un repaso general. Esto reemplaza al simulacro que se tenía antiguamente, y este repaso general tiene dos objetivos básicos. El primero es el de permitir que las personas puedan verificar tanto su conexión como su computador para que el día del test todo esté funcionando de manera adecuada y no tener sorpresas. Y por otro lado, van a tener la posibilidad de realizar un repaso a partir de versiones anteriores del test, con lo que podrán estar preparados para rendir el mismo el día 2 de septiembre. Cuando se hizo este anuncio por parte del gobierno, el principal mensaje que se dio por parte de varias universidades, incluyendo la más grande de acá del Austro, la Universidad de Cuenca, fue que este paso no significaba más cupos ni más presupuesto para las universidades. ¿Cuáles serían las ventajas, así como las desventajas de esta transición que se está dando? Pues en las redes sociales algunos usuarios protestaron ya, señalando que ahora iba a ser aún más difícil ingresar a una universidad. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar los temas. El presidente de la República jamás dijo que esta era una medida para subir el número de cupos. Esta es una medida para garantizar la autonomía de las instituciones de educación superior. Sin embargo, dentro del mismo reglamento existen otras medidas que sí están orientadas hacia el tema del aumento de cupos. Básicamente tienen que ver con dos cosas. La primera es que estamos con este nuevo reglamento posibilitando que las instituciones de educación superior puedan crear nuevas carreras con plazos muchísimo menores, que lamentablemente es ser un cuello de botella para las instituciones de educación superior, la creación de nuevas carreras, que además pensemos, la universidad y los institutos deben estar pensando en el futuro, y lamentablemente tenemos carreras que han sido creadas para el pasado. Pero por otro lado también hay un tema importante en el reglamento, y es que el presupuesto que las universidades obtenían de autogestión previo a esta reforma, para poder utilizarlo, la universidad debía realizar un proyecto para el uso de sus dineros en infraestructura que debía ser aprobado por el Ministerio de Finanzas, y recién en ese momento la universidad recibía los recursos. Con esta reforma lo que está planteado es que los recursos de autogestión van directamente a las universidades, y son las universidades quienes deciden en qué gastarlo, ya no únicamente en infraestructura, sino podrán hacerlo en docentes o en investigación, y esto sí puede generar más cupos. Pero además anunciarles que en este momento se está trabajando en la proforma del presupuesto general del Estado. Evidentemente dependemos de cómo esté el presupuesto el próximo año, por eso todavía no podemos dar números. Sin embargo, anunciarles lo que dijo la secretaria Andrea Montalvo en días anteriores: la proforma que ha presentado CENESID contempla un incremento histórico en cuanto a los recursos para las universidades públicas. En lo que se refiere a estos proyectos de autogestión,
¿Qué tipo de proyectos pueden darse? Seminarios, cursos, a lo mejor cursos de posgrado, de investigación. ¿Cuál es el umbral de lo que permite actualmente este reglamento y cuál es la estimación? ¿Cuánto podrían lograr? No sé si en términos porcentuales o en términos absolutos de valor las universidades. Bueno, las universidades tienen estos fondos de autogestión a partir de dos fuentes principales. La una es estudios como por ejemplo de consultoría, que muchas universidades tienen empresas públicas que realizan este tipo de estudios y que evidentemente estos valores no pueden ser proyectados porque dependen de la cantidad de proyectos que puedan conseguir y este es un valor importante. Pero el otro que es... Pero esta es una figura, perdón la interrupción, que ya existía y que siempre ha existido, que no se había cortado. Sí, no estamos diciendo que se crean nuevas figuras, sino que el destino de los fondos ya no pasa únicamente por infraestructura y que debía ir al Ministerio de Finanzas. Ahora, todos los dineros que las universidades ingresen, sea por estos estudios o principalmente por los estudios de posgrado, que recordemos, la gratuidad en el Ecuador está garantizada hasta el tercer nivel, pero las universidades públicas cobran por los estudios de cuarto nivel y esos valores, lo que contempla este reglamento es que ahora van directamente a las universidades y las universidades deciden en qué utilizar esos recursos. ¿Qué otro tipo de proyectos, si es que hay algunos adicionales, pueden ser parte de esta autogestión? Las universidades, como le digo, tienen la posibilidad de generar a través de empresas una serie de proyectos. Ahora, para nosotros el tema de los cupos es muy importante, sin embargo, como CENESID hemos detectado que uno de los mayores problemas no está tanto en el acceso, sino en la permanencia de las personas en el sistema de educación superior. Lamentablemente, muchísimas de las personas que ingresan luego tienen que abandonar sus estudios y en la mayoría de los casos se da por motivos económicos. Son personas que deben salir a trabajar para sostener a su familia y por lo tanto abandonan los estudios. Y es ahí que estamos trabajando y hemos lanzado ya un proyecto de becas y ayudas económicas que en este año 2022, luego de varios años, se está otorgando casi 15 millones de dólares para un aproximado de 3.500 beneficiarios. Esto busca, como le digo, por un lado, garantizar el acceso de aquellos grupos que han sido naturalmente excluidos del sistema, pero sobre todo garantizarles la continuidad en el sistema educativo. Y es así que tenemos cuatro programas, dos de ayudas económicas y dos de becas. Tenemos ayudas económicas para quienes estén estudiando en la universidad, ayudas económicas para quienes estén estudiando en institutos técnicos y tecnológicos, pueden ser públicos y privados, universidades públicas o privadas. Estas ayudas consisten en que pueden solicitar una ayuda durante un periodo académico, un sueldo básico unificado mensual, que pueden utilizar para cubrir sus gastos. Y desde el punto de vista de becas, tenemos dos programas muy importantes. El uno de cuarto nivel, que financia maestrías en universidades ecuatorianas, financia el 100% de la matrícula por un valor de hasta $16,000, y es para quienes estén estudiando o vayan a estudiar una maestría. Y sobre todo tenemos de ese valor, un valor muy importante que supera los 5 millones de dólares, que está destinado a las becas que se denominan becas TEC. Son becas para estudios en institutos técnicos y tecnológicos, sean públicos o privados. Las personas que estén estudiando o desean estudiar estas carreras pueden obtener una beca que durante los 2 años y medio de estudios van a recibir un salario básico unificado mensual para que puedan continuar sus estudios. ¿Y por qué ponemos énfasis en esto? Porque creemos firmemente en dos cosas. Por un lado, que necesitamos garantizar la continuidad, pero por otro creemos que para la reactivación económica del país, y el presidente de la República lo ha dicho y nuestra secretaria Andrea Montalvo, debemos impulsar la educación técnica y tecnológica, que es la que garantiza una mano de obra calificada y que puede insertarse rápidamente en el ámbito laboral. Entonces, por eso a estos 5 millones de dólares para dedicarlos a becas para quienes quieran estudiar carreras técnicas y tecnológicas, que ese es otro de los problemas centrales que tenemos en el país. Lamentablemente, de las personas que postulan para el ingreso a las instituciones de educación superior, casi el 70% lo hacen para estudiar 3 o 4 carreras en la universidad.
cuando tenemos una gran cantidad de carreras técnicas y tecnológicas que lamentablemente se quedan, en ocasiones incluso no se abren las carreras por falta de estudiantes matriculados, y como le digo, son carreras que responden a las necesidades del sector industrial, del sector productivo, y según las estadísticas, al egresar de una universidad existe un 40 al 50% de posibilidad de encontrar un trabajo que tenga que ver con la carrera que estudié, mientras que para quienes egresan de los institutos técnicos y tecnológicos, este porcentaje aumenta al 70 u 80%. Coméntenos también, biólogo Martínez, sobre cómo se encuentran los proyectos de educación dual, que en alguna medida han sido operativizados aquí en la ciudad de Cuenca, en una simbiosis entre el sector privado y las universidades públicas, el sector privado, cámaras de la producción, nos referimos, y las universidades. Estos programas que tienen una inspiración en lo que hacen algunos países europeos, particularmente Alemania, tienen este ingrediente muy importante de educación práctica a la que se suma también experiencia. Definitivamente la educación dual para nosotros es una prioridad, y como le decía, los institutos técnicos y tecnológicos están apuntando hacia allá. Justamente el modelo alemán es el que tiende mucho hacia la formación dual y hacia la formación técnica, y en la formación dual, en las carreras técnicas y tecnológicas, ese porcentaje de empleabilidad sube significativamente. Tenemos carreras, por ejemplo, la carrera de asesoría financiera en el Instituto Tecnológico de la SUAY, donde hemos tenido niveles de empleabilidad superiores al 95%. Entonces, se está trabajando de esta manera, estamos aportando fuertemente en nuestros institutos, y también las universidades en el marco de su autonomía han apuntado hacia allá, y creemos firmemente en que estas carreras pueden garantizar que las personas obtengan un empleo, y además les dan esa experiencia, y en muchos de los casos, inclusive las empresas acogedoras les entregan un valor económico que les permite subsistir mientras están estudiando. Esto, unido a estas becas que estamos ofertando, creemos va a permitir que los estudiantes comiencen a optar por este tipo de carreras, que por un lado les garantiza tener un título de tercer nivel en un tiempo más corto, y sobre todo les puede permitir a futuro obtener un trabajo con mayor facilidad. Bien, finalicemos con instrucciones claras, directas para los jóvenes aspirantes a ingresar a las universidades en esta edición final que se estará dando en los primeros días de septiembre con el examen Transformar. Recordarles que lo primero que tienen que hacer es, entre los días 26 al 28, van a tener que validar sus credenciales. Ingresan a la página de Cenecit con su usuario, su contraseña. En su correo electrónico recibirán un código de verificación, y con esto quedarán ya validadas sus credenciales. Posteriormente, el día 29, tienen el repaso general, en el que por un lado verificarán que su conexión, su computador estén funcionando adecuadamente, y podrán verificar también cómo va a ser el test. El día 2 se rendirá el test. En los 15 días posteriores a eso recibirán la nota del test, que equivale al 50% de la nota de postulación. El otro 50% es la nota de graduación del colegio, y con esa nota de postulación en días posteriores se les convocará para que puedan proceder a la postulación. En la postulación podrán seleccionar hasta 3 carreras, y en base a eso el sistema les asignará cupos. El sistema lo que hace es, de todos los inscritos para determinada carrera, en base al número de cupos, selecciona los primeros puntajes hasta el número de cupos disponible. Otra cosa que es importante recordarles, que existieron personas que solicitaron rendir el test en una sede. De los 260,000 personas que están inscritas para rendir el test, 242,000 van a realizarlo en sus hogares, pero hay 20,000 personas que solicitaron realizarlo en sedes porque no disponen de computador o de una conexión adecuada, y ellos podrán hacerlo en las sedes que ya han sido asignadas y que se les comunicará sus correos electrónicos. En la ciudad de Cuenca vamos a tener sedes en la Universidad Católica de Cuenca y en el Instituto Tecnológico de la SUAY. En la provincia de la SUAY tendremos también sede en Ponce Enríquez y en Pucará. En la provincia del Cañar, en Azogues, Cañar y La Troncal.
y en Morona, Santiago, Sucúa, Limón, Macas y sedes en zonas alejadas también como Pihuinza, Taisha y Palora. Bien, muchas gracias por las informaciones y por habernos acompañado, biólogo Martínez. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Juan Pablo Martínez es coordinador zonal 6 de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.